Bienvenidas y bienvenidos al Salón de Plenos de la Sala Regional Monterrey. Los invitamos a que continúen con nosotros en la sesión pública de decisión de medios de impugnación que se celebrará en unos momentos. Por favor, continúen con nosotros. Buenas tardes a todas y a todos. Si gustan tomar asiento, por favor. Da inicio a la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se ha convocado para esta fecha. Secretaría General de Acuerdos, por favor, le pido hacer constar en el acta respectiva que existe quórum para sesionar, pues estamos presentes los 3 magistrados que integramos esta sala. Y también, por favor, hacer constar en el aviso de sesión pública fijado en los estrados, se han definido que el día de hoy vamos a analizar y decidir 3 recursos de apelación. Y en ese entendido le preguntaría a mis compañeros magistrados si están de acuerdo en el orden que se propone para el análisis y resolución de estos recursos. Si lo estuviéramos, lo podemos manifestar en votación económica, por favor. De acuerdo. De acuerdo también. Tomamos nota, secretaria general. A continuación, dará cuenta la secretaria Elena Ponce Aguilar con el proyecto de resolución que propone a este pleno la ponencia a cargo del señor magistrado Yersinio David García Ortiz. Claro que sí, el ponente nos dará cuenta. Señor magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta. Someto a consideración de este pleno la resolución de los recursos de apelación 1 y 3, que fueron promovidos ambos por Marisela Arteaga Solís en contra de una resolución del Consejo General del INE que le impone una sanción por 141.697 derivado de algunas irregularidades detectadas en el cumplimiento del informe de gastos de campaña durante su candidatura como candidata independiente, candidata ciudadana, en el proceso extraordinario de elección al municipio de Zacatecas del estado del mismo nombre. En el proyecto que presenté ante ustedes para su consideración, se propone en primer término la acumulación de 2 recursos de apelación que están promovidos por la misma actora, Marisela Arteaga Solís, que es el 1 y el 3, que fueron promovidos con el mismo contenido, es decir, es la misma demanda, solo presentada en 2 días subsecuentes. Entonces, el primer punto que se aborda en el proyecto es precisamente la acumulación de estos juicios. Y derivado de esta acumulación, en el estudio conjunto de las demandas, se llega a la conclusión del desechamiento del que corresponde al RAP 1 de 2017, habida cuenta que había agotado ya su derecho de impugnación y en consecuencia nos abocamos al estudio del recurso de apelación al que se le asignó el número del índice 3 de este año en el índice de la sala. Presidenta, el asunto en su planteamiento nos presentó 2, por así decirlo, dilemas de decisión o de análisis que me parece muy interesante comentar y destacar. En primer término, al analizar la procedencia del juicio, ya refiriéndonos concretamente al 3, al 3, analizando los presupuestos procesales de procedencia, detectamos pues que en la secuela de los eventos y la forma como se sucedieron, había que analizar el elemento de oportunidad, la oportunidad, como requisito de procedencia. La oportunidad se refiere pues a que el juicio sea promovido durante el tiempo o el término, el plazo que señala la ley para este efecto. Me gustaría que se hiciera en este momento un recuento de la secuela, de cómo se fueron dando los hechos y por qué nos arroja la necesidad de analizar a profundidad la oportunidad. Elena, si me haces favor de comentar los hechos referentes a la promoción de este juicio, por favor.
Con gusto, magistrado. Los antecedentes del caso son los siguientes. Derivado de la nulidad de la elección ordinaria, el 30 de septiembre de 2016, el Congreso local emitió la convocatoria a la elección extraordinaria de Zacatecas. Previa realización de las diferentes etapas del proceso, el 4 de diciembre se llevó a cabo la jornada electoral. El 21 de diciembre siguiente, el Consejo General del INE aprobó la resolución por la que sancionó a la actora, con una multa de 141,000 pesos 697, la cual le fue notificada el 28 de diciembre, según refiere la misma recurrente. Contra esta determinación, Maricela Arteaga Solís presentó 2 escritos de demanda, el primero de ellos el 3 de enero y el segundo el 4 de enero. Cabe mencionar que el proceso electoral local extraordinario de Zacatecas concluyó el día 5 de enero, toda vez que en esa fecha la Sala Superior de este tribunal resolvió la única impugnación relacionada con la elección de referencia. Son los antecedentes, magistrado. Gracias. De esos antecedentes destaco la notificación del acto con el que se le impone la sanción contra la que se conforma la actora se dio el 28 de diciembre. La demanda se presentó el 3 de enero. Sin embargo, hay un acuerdo, amén de los días inhábiles legalmente declarados, hay un acuerdo del INE que podríamos señalar como un hecho notorio, que el periodo vacacional transcurrió del 26 de diciembre al 6 de enero, lo dice el acuerdo, reanudando labores el 9 de enero. El análisis que se presenta en la propuesta es el siguiente. El artículo 8 de la Ley de Medios establece como plazo para promover una demanda, para interponer un medio de impugnación, el de 4 días. Así se señala, contados a partir del día siguiente al que se le notifique o al que sea sabedor el acto. Para contabilizar este plazo de 4 días nos apoyamos en la disposición contenida en el artículo 7 de la propia Ley de Medios, que nos señala 2 hipótesis. Una es cuando el medio de impugnación o se presente o la violación suceda durante un proceso electoral, y la otra hipótesis es cuando sea fuera del proceso electoral o cuando no suceda así. En el primero de los casos se contarán todos los días como hábiles, y si es por horas el plazo, por días, se señalará por horas, se considerará por horas. Así lo dice la ley. La segunda hipótesis, se van a descontar los días inhábiles señalados por la ley, y en este caso los no laborables por la autoridad responsable. De frente a estas 2 consideraciones, pudiésemos señalar como una primera lectura, pues, que el acto del que se deriva la impugnación se relaciona con la sucesión de un proceso electoral y por ende le es aplicable la primera de las hipótesis, que contiene una regla de celeridad. Sin embargo, considerando la razón de este supuesto, y es así como se presenta, se analizó ya en tiempos pasados, de hecho desde 2009, por esta propia sala, y se emitió una jurisprudencia que fue ratificada por la Sala Superior, que señala: plazo para impugnar actos emitidos durante el desarrollo de un proceso electoral que no estén vinculados a este, no deben computarse todos los días y horas como hábiles. ¿Qué expone esta jurisprudencia? Expone la necesidad de analizar vamos a llamarlo así, naturaleza o temporalidad de los actos, para determinar qué plazo le es aplicable o qué forma de computar el plazo, mejor, porque el plazo sigue siendo de 4 días, cómo se aplica esta regla. Y se señala en la propia jurisprudencia que para efecto de determinar si se le aplica un método ordinario de contar días hábiles o bien el método de contar días naturales, ¿sí?, se analizarán los hechos para determinar si se da la concurrencia de 2 aspectos. Uno, un aspecto temporal, que es que suceda dentro de un proceso electoral, y otro que se refiere al elemento material. Al definir este elemento material,
se señala que debe de guardar una relación con el proceso electivo, una vinculación con el proceso electivo, ¿sí? ¿Para qué se hizo este ejercicio en el 2009? No para generar oportunidad procesal que no le corresponda, no para contrariar ampliando plazos arbitrariamente, porque la fijación de estos plazos es competencia única del legislador en términos de la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni para dotar de incertidumbre la promoción de los medios de impugnación, de manera que fuera libre, fuera de plazos y demás. Estamos muy ciertos que para ejercer el derecho de acceso a la jurisdicción, la propia Constitución señala que será en los plazos y términos que señalen las leyes. ¿Para qué? Pues para dotar de certeza. Y es por eso que se fija un plazo de 4 días. Sin embargo, en la materia electoral se hace una subregla, por así decirlo, o una regla excepcional que aplica celeridad a los términos, a los plazos, cuando se relacione con un proceso electoral. ¿Por qué? Pues la necesidad de esta medida está vinculada con la sucesión de las etapas del mismo proceso, o bien porque el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción pudiese afectar los derechos o el ejercicio de derechos de otro actor involucrado en el mismo proceso. Pero la regla ahí está, ¿sí? Lo único que se hace es una distinción de cómo aplicar esa regla, qué elemento es el que se tiene que tomar en consideración para esa regla, y desde ahí advertimos que el elemento que se debe de considerar precisamente es la intención que se tuvo al fijar una regla de celeridad. Y esa intención es precisamente salvaguardar el regular desarrollo del proceso en términos legales, o bien el ejercicio del derecho de otros actores involucrados en el mismo proceso. Si nosotros atendemos a esa finalidad de la regla establecida en el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Medios, encontramos que en este supuesto, aun cuando el acto del que se duele la actora deriva de un proceso electoral, pues es la revisión de los informes de campaña, en nada incide con el normal desarrollo del proceso, o bien con el ejercicio del derecho de otros actores políticos. ¿Por qué? Se trata de la imposición de una sanción de naturaleza administrativa, obviamente, ¿sí? Pero además porque el proceso electoral ya terminó, ya concluyó, ¿sí? Este proceso concluyó, por favor, sácame del error, Elena, si es el 5 de enero. 5 de enero. Derivado de que, gracias, Elena, derivado de que, pues, la Sala Superior resolvió ya el medio de impugnación y tomó posesión la autoridad electa el 6 de enero o el 9 de enero, no recuerdo. Entonces, para estos efectos de considerar el elemento material que es la vinculación al proceso, nosotros estamos proponiendo atender precisamente a la intención de la norma, ¿sí? Lo cual es perfectamente justificable en términos de una aplicación o de una subsunción, por así decirlo, de la norma, de los hechos a la norma, con una consideración teleológica, entendiendo pues la finalidad de la regla de celeridad, que la estamos bautizando, por así decirlo, en este momento, y señalar que no en todo caso vamos a considerar que porque está bien relacionado con el proceso, incide en este, y que si no incide, de nada sirve, se vacía de contenido a esta disposición prevista en el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Medios. ¿Para qué apuramos los términos, los plazos, dicho de modo coloquial? ¿Para qué los aceleramos? ¿Para qué los apuramos si en nada incide con el proceso?
Y si esta fue la intención del legislador, entonces, como operarios del derecho, estaríamos vaciando de contenido esa norma. De lo que se trata es de dar congruencia. Entonces se trata pues de analizar cuando apliquemos esta regla, y es la propuesta, cuando apliquemos esta regla para hechos que se dieron durante el desarrollo de un proceso, revisar que esa vinculación se dé de manera efectiva, es decir, que incida. Es una perspectiva finalista, vamos a llamarlo, ¿sí? Que atienda la finalidad de la regla de celeridad, no solamente la relación temporal, para dotar de congruencia la aplicación que nosotros estamos haciendo del artículo 7, párrafo primero. Si atendemos a esto y operamos dándole utilidad a nuestras sentencias en el sentido de que se obtenga, se acceda, se procure el acceso efectivo del derecho a la jurisdicción, ¿sí? Si nosotros actuamos de esa forma, no le encontraríamos un sentido lógico y una justificación en términos de constitucionalidad al acelerar los plazos o al tomar los plazos acelerados para considerar la oportunidad en el medio de impugnación que promueve Maricela Arteaga Solís. Sin embargo, encontramos que con total naturalidad, sin aducir alguna objeción al respecto, ni la actora ni la autoridad electoral consideraron que estos hechos no se vinculaban o no incidían en el proceso. Tan es así que Maricela Arteaga Solís dejó transcurrir el plazo o el término en el cual se encontraba de vacaciones el INE, promueve el 3 de enero, y esto no quiere decir que este es el elemento básico que consideramos, sino es como un test de comprobación para efecto de señalar que esta es la razón por la que se debería de atender en la aplicación de la norma. La autoridad electoral le dio curso, es decir, tramitó la promoción de la demanda hasta el 9 de enero, que fue la fecha en la que, de acuerdo a su propio acuerdo, reanudaron labores en términos de la conclusión del periodo vacacional. Entonces, si bien es cierto, nos estamos apartando en algún, bueno, de manera abierta, en lo dispuesto por esta propia sala, como ejemplo, en el RAP 11 de 2016, y estamos resolviendo también apartando algunos antecedentes y precedentes de otras salas y de la propia sala superior. Lo cierto es que esta es una invitación a considerar en términos de la jurisprudencia, de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el derecho de acceso a la jurisdicción no puede tomarse bajo una fórmula pragmática o dogmática, diría, ¿sí?, que no atienda al contenido esencial de la norma, al núcleo esencial de la norma, que en este caso es ¿por qué debo de hacer plazos acelerados? ¿Por qué debo de contar los días naturales y no los hábiles? Y esa es la razón que encontramos, y esa es la forma o el método, nada más un método, no es una regla, es el método que estamos proponiendo para aplicar una disposición legal en plenitud de su contenido. Esa es la razón por la cual concluimos que sí está promovido oportunamente, porque descontando los días inhábiles y los que descansó el INE por su periodo vacacional, la demanda fue promovida dentro de los 4 días que señala la ley. Se trata nada más una perspectiva distinta de abordar y de aplicar la regla preexistente en términos de la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que salvamos el tema de la oportunidad, analizamos el fondo de la promoción, el fondo de la esencia, de la sustancia, que es precisamente la inconformidad de una sanción que se le impuso por irregularidades acaecidas en la rendición del informe de gastos de campaña.
Elena, si me puedes señalar cuáles son los agravios fundamentales que se esgrimen. Gracias. Los agravios de la actora son los siguientes. En primer lugar, considera que la sanción que se le impuso es desproporcional y excesiva, ya que la autoridad responsable valoró las faltas con un alto sentido de condena, sin tomar en cuenta su calidad de candidata independiente. Además, sostiene que dicha sanción no es proporcional a su capacidad económica, pues no se consideró que carece de los recursos para hacerle frente. Por último, afirma que el Consejo General no tomó en cuenta que sí cumplió con los requerimientos formulados, aunque haya sido de forma extemporánea, y asegura que tampoco se consideró que la responsabilidad que se le atribuye no fue en rebeldía, sino que se debió a falta de tiempo y recursos para cumplir con estas obligaciones. Es cuanto, magistrado. Gracias, Elena. Bien, en cuanto al fondo y a la luz de los agravios que se expusieron, la propuesta que ahora pongo a su consideración determina declarar fundados los agravios que nos expone la actora en razón de lo siguiente. Si bien es cierto, se acreditan las omisiones en el informe o la presentación tardía de alguna información contenida en el propio informe, y por lo cual se haría acreedora a una sanción, lo cierto es que esta sanción se impuso, digamos, no respetando los parámetros constitucionales en la individualización de la sanción. Y aclaro por qué. A la candidata independiente se le impuso una sanción por distintas omisiones, considerando, o sin considerar, mejor dicho, la capacidad económica de la infractora y su calidad de candidata independiente. Se le impuso una sanción poniéndola en el mismo nivel o en el mismo rasero que a los partidos políticos, sin considerar, aun cuando en la propia resolución se señala que se consultó al SAT respecto a los ingresos de la actora, no se señala exactamente qué obtuvo de ahí y por lo que se haya considerado con una capacidad económica que pudiera equipararse a la de un partido político que obtiene y que paga sus sanciones con el financiamiento proveniente de los recursos públicos. Estamos hablando de una candidata independiente cuyo ejercicio de participación democrática se inicia y se agota en un proceso electoral. Entonces no puede considerarse con la misma capacidad económica a priori, o en primer término, diría yo, salvo que la candidata fuera probadamente solvente económicamente, pero sin sustentar válidamente por qué qué es lo que la hace capaz de solventar una sanción de esta naturaleza. Se soslaya ese elemento y se hace una referencia genérica sobre la información obtenida del SAT, pero no sabemos qué información es la que se obtuvo, ni se señala en la propia resolución del por qué se llegó a esa conclusión. Lo que se señala, por ejemplo, es que se reportó un saldo final de 10.547 pesos en su balance final y bueno, no se hace un desglose adecuado o de dónde deriva este remanente o este saldo con el que se concluye y cómo eso, qué porcentaje representa de lo que se le dio para gastos de campaña o de qué manera se está destinando estos recursos para la propia campaña en términos del informe que se había presentado. Entonces, considerando esta falta como suficiente para declarar fundados los agravios, es que se propone, en este caso, dejar sin efectos esa multa. Y aquí le pediría, por favor, a Elena, si ya en conclusión, porque ese es el cuerpo del estudio, ¿cuáles serían los efectos entonces de la sentencia que estamos proponiendo a este pleno, Elena, por favor? Claro que sí. Por todo lo expuesto, en el proyecto se propone modificar la resolución controvertida para dejar sin efectos la multa impuesta a la promovente y ordenar al Consejo General del INE que emita una nueva determinación en la que fije adecuadamente la sanción que corresponda, de conformidad con las consideraciones que se explican en el proyecto. Es cuanto, magistrado. Pues ese es el asunto que hoy traigo a
la propuesta y a la consideración de ustedes, magistrados, y que tiene estas particularidades que, con su disculpa, acabo de exponer. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado García. No sé si hubiera intervenciones, magistrado Ávila. Si no, entonces les pediría la oportunidad de expresar brevemente algunas ideas que surgían precisamente de la exposición y la cuenta detallada y muy necesaria que usted ha hecho, magistrado García. En este asunto, y debemos decirlo así, de hecho, se listó y se retiró previamente porque la ponencia a cargo del magistrado García y mi ponencia teníamos asuntos similares y nos llevó a una reflexión como cuerpo colegiado. Si debíamos seguir interpretando el artículo 7 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral de manera literal, o teníamos que darle un contenido con base justamente en establecer si la violación reclamada incidía o no en el normal desarrollo de un proceso electoral. Esto es, si tenía algún efecto de tal manera que estos efectos impidieran la consecución de alguna etapa o que se tuviera que definir necesariamente dentro del propio procedimiento. Se trata, como lo hemos dicho, en los casos, porque no estamos generando una regla al caso, pero sí estamos analizando a partir de un caso, sí estamos generando una interpretación del cómputo del plazo legal para interponer recursos, en este caso recursos de apelación. El cómputo, la forma de contabilizar el plazo legal, el plazo son 4 días. En materia electoral generalmente todos los recursos, excepto el recurso de reconsideración, son 4 días. Cuando tenemos que verificar si le vamos a dar cauce o vamos a admitir un recurso de apelación o un juicio, hay que ver si se promovió en forma oportuna. Esto es, si se promovió dentro del plazo legal. Y para eso tenemos que hacer el ejercicio de contabilizar dónde empezaron a contar esos 4 días. Inicia este cómputo a partir del conocimiento de la parte actora del acto que reclama. Esto es, cuando conoció de la multa impuesta, en el caso de la candidata independiente. Cuando se acredita que conoció, ahí inicia este contar de días, de 4 días. Y la regla general es que todos los días y horas se entenderán hábiles y entonces se contarán cuando estamos en el curso de un proceso electoral. Esto es, no importa si es sábado o domingo o lo que en ordinario se entienden como días no laborables o días festivos. Y siempre se ha tenido esta forma de entendimiento de que dentro de los procesos electorales todos los días cuentan, o sea, todos los días se consideran hábiles. Sin embargo, es verdad que el propio artículo 7 de la Ley General de Medios de Impugnación hace un distingo y dice, empieza con una regla en la que señala justo esto: durante los procesos electorales todos los días y horas serán hábiles. Déjenme solo hacer alusión exactamente a este texto, es muy breve. Artículo 1, que consta de 2 apartados o 2 párrafos. En su párrafo primero dice: durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos, y ahora nos habla de los plazos, se computarán o se contabilizarán de momento a momento, y si se señalaron en días, estos se considerarán de 24 horas. Vamos al segundo de los párrafos y ahí es el punto donde esta sala propone una nueva interpretación que es acorde con la razón de ser de la propia norma. El párrafo segundo dice: cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo, esto es, cuando el acto que se reclama, la decisión que se reclama a través del recurso que es procedente, en este caso el recurso de apelación, no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos, esto es, la contabilización de los 4 días, se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales, esto es, nos dice qué se entiende por días hábiles,
todos los días, a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley. Nos genera un entendimiento claro. En procesos electorales todos los días y horas cuentan. Cuando no incida con proceso electoral o no estemos en proceso electoral, volvemos a la contabilización de los días de lunes a viernes, no cuentan los fines de semana ni aquellos días que por disposiciones de la ley o en este caso por un acuerdo general de vacaciones del Instituto Nacional Electoral se determinan como días no laborables y por lo tanto días que no cuentan para interponer un juicio o recurso contra algún acto del INE. Efectivamente, estamos ante un caso en el que la fiscalización y la consecuencia de la revisión de esta fiscalización, que termina en la determinación de una sanción, si bien deriva de la actuación de una competidora en el proceso electoral, la fiscalización se termina de realizar tal vez concomitante al proceso, posterior al proceso se da la dictaminación. El proceso concluyó, el proceso electoral se desarrolló de manera normal, cada una de esas etapas tuvieron lugar. De tal manera que habiendo ocurrido dentro del proceso el deber de fiscalizar y de rendir informes, no se impidió ninguno de estos puntos de su desarrollo. Incluso podríamos decir, ante la causal de nulidad por rebase de topes de campaña, dirían, es que la fiscalización y el ejercicio de revisión de la fiscalización podría estar ligado con una causa de nulidad. No lo dejamos de lado, no es el caso. Sin embargo, hoy, en este momento, la candidata independiente, no ocupó ni el primero ni el segundo lugar. La fiscalización del uso de los recursos de los que dispuso se da posterior. Y entonces no tenemos ningún efecto directo o inmediato sobre lo que la regla de la norma nos dice. Hay que cuidar que no paralice el proceso electoral. Recuerden que en materia electoral no hay suspensión de ninguna de las fases. Hay que cuidar que las violaciones que se reclamen no se vuelvan irreparables y por eso la regla hoy, así denominada como regla de celeridad o regla de necesidad de urgencia a la que se refiere la propuesta del magistrado García, sí se tiene que ver de frente a la violación que se reclama. En este caso, la fiscalización estuvo mal desarrollada y hay una imposición de una sanción indebida. Eso es lo que viene en términos generales señalando en el agravio. Ya no se impidió ningún desarrollo de ninguna etapa, la fiscalización es importante, se desarrolla después del proceso ordinario, entonces la urgencia de que la violación se vuelva irreparable o que se incida en el normal desarrollo del proceso quedan descartadas. Y esa es la regla a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 7. Retomando el caso, entonces, ¿de qué hablamos en este proyecto cuya propuesta acompaño? Hablamos de la oportunidad como un requisito de procedencia. Efectivamente, se analiza el artículo 7 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Reparamos en el plazo para promover el recurso de apelación y el plazo es solo uno, es de 4 días. El plazo está definido en la ley y es a la ley la que le corresponde definirlo. Nos vamos del plazo a cómo computar esos 4 días. Cómo contabilizar esos 4 días es el punto que en este criterio se analizó. También nos preguntamos cuál es la razón por la cual la norma misma hace esta distinción entre cuándo solo habla de días hábiles, pero nos dice cuándo se entienden hábiles todos los días y cuándo los días que sigue calificando como hábiles no son los días naturales, sino solamente de lunes a viernes, sin sábados ni domingos y sin días festivos. Pues justamente la necesidad de ser céleres en la promoción de un juicio y en su decisión. ¿Por qué buscaba entonces una especie de juicios rápidos que se decidieran pronto, que se promovieran pronto? Porque si sí incidieran en el proceso electoral, buscan que la definición de esa revisión por parte de los jueces se dé antes de que inicie la siguiente etapa, porque iniciada la siguiente etapa adquieren firmeza los actos previos. Y entonces, la urgencia y la celeridad en la tramitación de los juicios y recursos
en un proceso electoral debemos entender, ese es mi criterio, que atiende a una razón que también se ha dimensionado en una interpretación de los jueces. Y hoy por eso se habla de una regla de celeridad, porque lo que queremos dejar claro es que todo debe tener una tramitación rápida, pronta y célere si puede afectar al proceso. ¿Y qué tomamos en cuenta para saber si esa afectación existe? Los parámetros también nos la da la ley y la jurisprudencia de la propia Sala Superior, porque tomamos en cuenta la definitividad de los actos que ocurren en cada fase del proceso y cada etapa, porque también tomamos en cuenta otro aspecto, que es hablar de la necesidad de urgencia de la rapidez para que la violación alegada no se vuelva irreparable, y nos volvemos a referir, siempre este es el criterio base, a que se privilegie el normal desarrollo, el desarrollo ordinario de un proceso electoral, que no se paralice o se obstaculice su desarrollo. Si estos son los criterios que tenemos que tomar en cuenta, el caso concreto no obstaculizó el normal desarrollo del proceso, la violación no se volvió irreparable, no afectó ninguna regla de la contienda y por lo tanto el acceso a la justicia o la oportunidad de revisión de la legalidad de esa multa puede darse ya no sin esas prisas o sin esa necesidad de celeridad o de urgencia. Y los días entonces se contarán de lunes a viernes, los que sean laborables o los que no sean laborables, de tal manera que el cuarto día hábil, considerando solo los días a que hemos hecho mención y descontando el periodo vacacional del INE, le dan la oportunidad a la actora de que se revise la legalidad de la multa y se deje de considerar solo sin cortapisas o de manera literal que se relacionan con multas que derivan de su participación en un proceso electoral. Verlo de esta manera reductiva no tendría en este caso para nosotros o no atendería a la funcionalidad de la norma. La norma hace ese distingo por esta regla. Para salvaguardar el proceso electoral y su desarrollo está salvaguardado. Lo que no podemos es dejar de analizar hoy un tema que sin incidir de manera fuerte en el proceso, obstaculizándolo, pudiéramos entenderlo que debía haber tenido 4 días contando sábados y domingos, inclusive sin tomar en cuenta que el INE no había elaborado porque tuvo un periodo de vacaciones. Sí es un avance porque pocas veces nos habíamos puesto a reparar en estas condiciones. No estamos introduciendo una regla nueva, le estamos dando contenido a la norma, pero sobre todo se está atendiendo a su funcionalidad y a los valores que tutelan este tipo de reglas de oportunidad. En esa medida, me congratula la insistencia del ponente en que era un tema que teníamos que pensar con más detenimiento, porque al final la labor de los tribunales es eso, es garantizar de mejor manera el acceso a la justicia. Me parece que solo bajo este esquema hoy podemos diferenciar en cada caso cuando se está ante la regla de los días hábiles del párrafo primero, del párrafo segundo del artículo 7 de la Ley General de Medios y con ello justamente pues hacer accesible la revisión por parte de los juzgadores. En el fondo, respecto a la propuesta, considero que efectivamente en el plano de la revisión de legalidad de la multa impuesta, en el caso de las sanciones que derivan de procedimientos sancionadores de corte administrativo del INE, la motivación debe también considerar no solo en la naturaleza de la falta o de la omisión que se considere que existió, también se deben tomar en cuenta para determinar la multa, en este caso, la capacidad económica de la parte infractora de la norma y debe fundarse y motivarse qué se considera al respecto. En este punto es donde existe un déficit en la resolución del Instituto Nacional Electoral y, por lo tanto, para privilegiar la legalidad, la regularidad de la sanción impuesta, deberá regresarse para la individualización correspondiente y que funde y motive
considerando el tipo de sanción, la calificación de la sanción y la capacidad económica de quien estime es infractora, cuál es el monto de esta que es proporcional, racional, equitativa. En este sentido, reconocer a la ponencia del magistrado García el esfuerzo del análisis y sobre todo felicitarles por la claridad que se da a partir de esta decisión en este punto. Por mi parte sería todo. No sé si hubiera más intervenciones. Gracias, presidenta. Adelante, por favor, magistrado Ávila. Sí, yo creo que se ha explicado con suficiente claridad el asunto y parece que no hay nada que abonar al respecto. Pero no quería dejar de hacer, como bien lo dice la magistrada Claudia, un reconocimiento a la ponencia del magistrado Yair, todo su equipo, porque estos asuntos pues generaron muchos debates previos muy interesantes y enriquecedores. Y por ello los felicito aquí públicamente. Gracias por su paciencia, Elena, todos los equipos, su profesionalismo y magistrado Yair, muchas felicidades por ello. Y desde luego anticipo mi voto a favor del proyecto. Muchas gracias. No sé si hubiera más intervenciones. De no haber intervenciones y al haber manifestado la conformidad con el proyecto, Secretaría General de Acuerdos, le pido por favor hacer constar que existe unanimidad. Como lo solicita, será constar la votación de los 3 magistrados a favor de las propuestas. Muchas gracias a Elena Ponce. En consecuencia, en los recursos de apelación 1 y 3, ambos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los recursos. Segundo, se desecha de plano el recurso de apelación 1-2017. Tercero, se modifica la resolución 874-2016 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en el presente fallo. Cuarto, se ordena al Instituto Nacional Electoral proceda conforme a lo ordenado en la sentencia a individualizar de nueva cuenta la sanción que corresponda a la candidata independiente que interpone este recurso. A continuación, le pediría a la secretaria María Guadalupe Vázquez Orozco, por favor, dar cuenta con el proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo propone a este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 2 de este año, interpuesto por el Partido Encuentro Social para reclamar la resolución número 874 de 2016, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la cual impuso multas por no observar distintas reglas en materia de registro y comprobación de gasto de campaña, derivado de su participación en el proceso electoral extraordinario para renovar el Ayuntamiento de Zacatecas. El recurrente sostiene que la responsable no fue exhaustiva en valorar las pruebas que acreditan el reporte de diversos gastos y que la calificación de las faltas como graves ordinarias fue incorrecta. Asimismo, argumenta que las multas impuestas son excesivas y desproporcionadas porque se realizó una arbitraria individualización de las sanciones. La ponencia propone modificar la resolución impugnada para dejar sin efectos la multa que corresponde a la omisión de reportar el gasto de una valla detectada con el monitoreo de propaganda en vía pública, pues de las pruebas del expediente y de la revisión del Sistema Integral de Fiscalización del INE, se constata que sí fue reportada. En relación a las multas impuestas por el registro de una aportación en especie por debajo de su valor razonable, como también por la omisión de reportar gastos de propaganda y de jornada electoral, se propone dejarlas firmes, pues el Instituto fundó y motivó debidamente las multas, sin realizar un ejercicio arbitrario de individualización de sanciones, y las razones dadas por la propia autoridad no son controvertidas eficazmente por Encuentro Social. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, Lupita. Si me permiten, como ponente brevemente les diré en relación a la propuesta que hacemos de modificar solo en una parte la decisión del Instituto Nacional Electoral de sanciones derivadas de un procedimiento administrativo, concretamente multas impuestas al Partido Encuentro Social. Quien promueve este recurso de apelación es Encuentro Social, un partido político nacional que participó en el proceso electoral local extraordinario 2016 para renovar la integración del Ayuntamiento de Zacatecas. Al haber presentado los informes del gasto, se realiza la revisión de los gastos de campaña de selección y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determina que el partido no atendió distintas reglas en materia de registro y de comprobación de ingresos y gastos. Y lo que dice es concretamente que con relación a 3 conclusiones
había detectado el incumplimiento en ingresos, aportaciones de simpatizantes, en el monitoreo de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, entre ellas la omisión de reportar una cartelera, una valla, un muro y 2 mantas. También que había omitido el registro de algunos gastos que se habían originado en la jornada electoral, el pago de un representante. La suma de estas inconsistencias motiva que el Instituto Nacional Electoral, primero durante el cauce del procedimiento administrativo, le dé vista con esas irregularidades u omisiones. Ahí hay una oportunidad dentro del procedimiento, antes de dictaminarse y antes de definir una sanción, que los actores políticos puedan hacer aclaraciones y que entonces cuando ya se termine de dictaminar el reporte de los gastos no se determine alguna sanción. Esto ocurre, pero Encuentro Social no desahoga esas inconsistencias o irregularidades, de tal manera que al llegar al dictamen se imponen distintas sanciones. Hoy nos reclama o nos aduce que el Instituto Nacional Electoral no lo debió de haber multado, que en su caso las inconsistencias o las irregularidades detectadas no eran de tal entidad que meritaran una multa y en su criterio debía haberse impuesto una amonestación. También dice que fueron excesivas estas sanciones, pero dentro de los agravios en los cuales hace estas afirmaciones, dice: me atribuyen haber omitido reportar los gastos de una valla, pero sí se reportó. Al realizarse el contraste de las actuaciones que existen en el expediente y de las actuaciones y los reportes que hoy se sistematizan informáticamente en un sistema de fiscalización integral, el CIF, que es la vía a partir de las cuales los partidos políticos van en el avance del proceso electoral, dando a conocer a la autoridad electoral, al Instituto Nacional Electoral, cómo se han aplicado los recursos de los que dispone. Lo que constatamos es que efectivamente no omitió reportar esa valla. La valla está reportada. Por lo tanto, es solo en esa medida las demás inconsistencias que se determinaron y que merecieron multas en lo individual, se verificó que efectivamente no había una actuación irregular de parte del INE, que estaban demostradas y que procedía conforme a la calificación de grave ordinaria de la falta, establecer la sanción que se impuso. De tal manera que en la propuesta presentada a su consideración, señores magistrados, lo que se propone es dejar sin efectos la multa que solo por la omisión de reporte de esa valla, que hemos constatado que sí fue reportada, se impuso de manera inexacta. Esta sería la propuesta que está a su consideración y en este proyecto debemos mencionar que se estaba en el mismo supuesto de análisis de oportunidad de la promoción del recurso, porque en el inter de que se da esta resolución, se da también el periodo vacacional del INE. Si nos hubiéramos quedado con la regla inicial de interpretación de que todo lo que derive de un proceso electoral, aunque no impida su normal consecución, todos los días y horas son hábiles, hubiésemos desechado. Hemos avanzado en esta nueva interpretación, en esta nueva adopción de este criterio. Se considera oportuna la presentación del recurso de apelación y en el fondo se le da la razón solo en esta parte al partido político de que en efecto la multa que se le impuso por una aparente omisión, la omisión no existe, debe quedar sin efecto. Se le pide al INE que vuelva a determinar cuál es el monto final a cubrir por el cúmulo de multas, pero dejando fuera ya la que había correspondido a la supuesta omisión que no existió. Por mi parte, le dejaría a consideración el proyecto. No sé si hubiera algún comentario de parte de ustedes, señores magistrados. Claro que sí, magistrado García, adelante. Gracias, nada más es para señalar que acompaño la propuesta y en toda su dimensión de exhaustividad del análisis de las faltas, porque sí requiere una labor bastante ardua de revisar las pruebas existentes para ver la manera o el mecanismo que rigió al INE para la imposición de una multa, pero sobre todo señalando el contraste que puede hacerse entre la resolución de los juicios de los recursos de apelación 1 y 3 con la diferencia que existe en el rasero de evaluación de la imposición de sanciones al tratarse de un partido político
y un candidato independiente. Cuando se emitan las sentencias, los invito a hacer ese contraste de la forma como se analiza en uno y otro caso, atendiendo pues a la naturaleza del candidato, que no es un elemento menor que puede soslayarse en la aplicación de las sanciones. Es cuanto, Presidenta, y por supuesto mi voto a favor. Muchas gracias, magistrado García. No sé si hubiera más intervenciones. Por favor, Gracias, magistrado Presidenta. Ávila. Yo también creo que el asunto fue suficientemente explicado. No creo que haya más que abonar. Estoy completamente de acuerdo en el fondo del asunto. Y respecto a la oportunidad, como bien le dijo a mis compañeros que me antecedieron, totalmente de acuerdo. Ya fue explicado ampliamente los asuntos acabados de resolver de la ponencia magistrado ahí. Y también quisiera hacer su reconocimiento a la ponencia de Claudia, a Lupita, también por todo ese gran esfuerzo y por toda esa gran paciencia que nos tuvieron en todos los debates, que fueron muy, muy enriquecedores y muy buenos. Así que felicidades y a favor del proyecto. Muchas gracias. Secretaría General, si no hubiera más intervenciones, le pido hacer constar en el acta correspondiente que los 3 magistrados votamos a favor de la propuesta. Efectivamente, como se ha solicitado, se hará constar que los 3 magistrados han votado a favor de la propuesta. Muchas gracias a ambas. En consecuencia, en el recurso de apelación 2 de este año se resuelve. Primero, se modifica en lo que fue materia de impugnación la resolución 874/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral proceder conforme a lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. Compañeros magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los 3 recursos de apelación que se encontraban listados para esta sesión pública, siendo las 12 horas con 52 minutos, las 12 horas con 53 minutos en este momento, se da por concluida. Tengan todas y todos buena tarde.